Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Les había platicado entonces que en Hormona, que era la compañía que ya estaba establecida en México, los doctores Emmerich Zumlo, de origen húngaro, y Federico Lehmann, de origen alemán, empezaron a tener con el doctor que había descubierto las hormonas, Russell Marker, pláticas con él. De tal manera que de 1943 transcurrió más o menos un año y el día 21 de enero de 1944 se funda en México la compañía Sintex S.A. El nombre viene de sintético, entonces es sin, nada más que es con Y para hacerle un aspecto mercadológico. Y la segunda sílaba, ex de México. Vean ustedes lo importante, ahí nace esta empresa Sintex S.A. Y empiezan entonces a hacerse la producción a gran escala, aunque eran kilos. Era gran escala porque recuerden que eran miligramos y que la producción mundial máximo andaba sobre los 10 kilos. Y entonces, durante un año, con ayuda de operarios no expertos, porque en México no había quien pudiera desarrollar la fabricación de las hormonas, se produjeron algunos kilos más de progesterona, suficientes para influir en el mercado farmacéutico mundial. Pero esto que había nacido tan promisorio y que había avanzado, se detuvo porque Russell Marker pues tuvo algún desacuerdo. Recuerden ustedes cómo son los genios, cómo son las personas que se dedican a la ciencia. Tuvieron un desacuerdo con Zumlo y Lehmann y entonces los abandonó. Pero él se quedó, Russell Marker se quedó en México a desarrollar otras actividades porque era un científico muy inquieto. Pero para esto, aunque él dejó la compañía muy temprano, había hecho historia con la fundación de Sintex S.A., que ahora le voy a platicar a usted del desarrollo que fue teniendo enorme a través de los años. El doctor Solom, que era el principal ejecutivo, era el director general y el presidente del Consejo de Administración, en este momento ya de Sintex, por supuesto seguían siendo los dueños de Hormona, pero para ellos ya interesaba desarrollar Sintex, ya era él el presidente. Necesitaba una persona que pudiera no solo sintetizar hormonas, sino organizar los términos para la producción a gran escala. Es decir, acuérdese que Russell Marker había producido algunos kilos más de los dos con los que se presentó, pero ya se necesitaba producir a gran escala. Y entonces, en una compañía farmacéutica que estaba en La Habana, en Cuba, encontró a la persona que buscaba. Y era nada menos que un húngaro, muy joven él, apenas tenía 30 años, pero ya había hecho muchos avances en la investigación de las hormonas a través de vegetales. Y entonces él, por ejemplo, había hecho estudios que había obtenido hormonas de la raíz de la zarzaparrilla. La zarzaparrilla que en México le encontraron propiedades para hacer un refresco que se llama cerveza de la zarzaparrilla, que seguramente usted la ha tomado en algún puesto donde tienen un barrilito y sacan la cerveza. Bueno, de esa raíz el doctor Jorge Rosenkrantz había obtenido también algunas materias primas para producir estas hormonas. Entonces, este doctor lo localizó Solom allá en La Habana, Cuba, y él se hizo en tratos con el doctor Solom porque él había leído todas las publicaciones que había hecho el doctor Russell Marker, que es el que hizo los primeros kilos de progesterona en México. Y entonces, en el año de 1945, a fines de 1945, casi 2 años después,
los mismos que se cumplirán en el siguiente enero. Recuerden que Sintex se formó el 21 de enero de 1944, entonces para finales de 1945 se incorpora a Sintex el doctor Jorge Rosenkrantz. Él vino a México y además logró, además de las progesteronas, también logró ya otros productos como fueron andrógenos, estrógenos y corticoides. Esto fue lo que logró Jorge Rosenkrantz a partir de los estudios que hizo Russell Marker y las modificaciones que fue haciendo él en la fórmula para poder sintetizar las hormonas esteroides que estaban buscando. En La Habana él se formó, pero al mismo tiempo también ahí tenía otros colegas que habían sido para él muy importantes. Él había estudiado, Jorge Rosenkrantz, en el Instituto Federal de Tecnología en Suiza, además de los doctorados que había hecho, y él había llegado a la solución de que necesitaba alguien más en México para que fuera su colaborador. Y así, ahí mismo trabajaba con él en el Instituto de La Habana y había sido su compañero en Suiza, Carl Djerassi. Imagínense ustedes, este era un hombre, bueno, era un jovencito, tenía 21 años cuando se incorpora a Sintex y lo trajo a México también Jorge Rosenkrantz. Había muchos problemas para obtener el estradiol en México. Por eso es que lo trajo Rosenkrantz a Carl Djerassi, porque Carl Djerassi había desarrollado también otras técnicas para fabricar las hormonas. Pero yo quiero compartir con ustedes, esto lo haré en el siguiente bloque, de dónde obtienen todo esto que le estoy platicando a ustedes, las hormonas esteroides. Y entonces, de esta manera empezaron a producir con la cabeza de negro. Pero ellos continuaron sus investigaciones porque de la cabeza de negro se obtenía la diosgenina, pero no era muy productiva. Apenas obtenían algunos kilos de una tonelada de cabeza de negro y empezó a tener o a escasear la cabeza de negro. Los campesinos empezaron a saber que Sintex estaba comprando a muy buen precio la cabeza de negro y empezaron a recogerla para poderla comercializar. Por lo tanto, como tenía poca producción, entonces ya el doctor Rosenkrantz con Carl Djerassi empezaron a investigar en Veracruz, en Tabasco y en Chiapas otra raíz, un camote que crecía silvestre y que la utilizaban los pescadores para obtener productividad en la pesca. ¿Por qué? Porque la tragaba el pez y entonces sufría un colapso y así podían ellos pescar. Bueno, ellos llegaron a la selva veracruzana, a la selva chiapaneca y empezaron a colectar este camote, el barbasco, lo empezaron a estudiar y encontraron que el barbasco producía 4 veces más que la cabeza de negro. Y de esta manera entonces optaron por cambiar de cabeza de negro a barbasco. Y todo esto, el barbasco se daba en la zona sur de la República Mexicana, incluyendo nuestro estado de Veracruz. Seguramente usted recuerde que en Orizaba, allá donde está ahora la Facultad de Ciencias Químicas, hacia adentro está un lugar que se llama Ojo de Agua. En ese lugar se fundó una compañía que se llamó Proquina, Productos Químicos Naturales. Ahí llegaba todo el barbasco que se colectaba y ahí lo procesaban para luego ya trasladarlo en harina para que en México, a través de procesos de laboratorio, lo convirtieran en diosgenina. La diosgenina, de donde entonces obtenían ya toda la materia prima para empezar a obtener lo que ya habían descubierto Rosenkrantz y Djerassi
que eran entonces la testosterona, la progesterona, los corticoides, y de esta manera es como México empieza a convertirse en productor mundial. Ya Sintex hizo 4 divisiones, 4 institutos para continuar con las investigaciones. Instituto de Química de Esteroides, Instituto de Biología Hormonal, Instituto de Biología Molecular e Instituto de Medicina Cúnica. Estos eran los 4 institutos. Pero aquí lo más importante es que empiezan estos 2 científicos, como necesitan mucho personal para el estudio, el desarrollo y la síntesis de estas hormonas y de estos esteroides, entonces ellos empiezan por apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y a todas las universidades que tuvieran ciencias biológicas. Y así empezaron a becar estudiantes para que vinieran a trabajar en el laboratorio. Imagínense ustedes lo que empezaron a aportar a la ciencia mexicana al formar profesionistas que fueran enterándose de las investigaciones y de todo lo que representaba el proceso de producir lo que ya era muy conocido en el mundo, que en México existía una compañía farmacéutica, química, porque todavía no era farmacéutica, una compañía química que estaba produciendo la materia prima para exportarla a los diferentes laboratorios que estaban produciendo las hormonas. Así era ya el avance que habían tenido. De esta forma, en el año de 1951, fue sintetizada la norepinefrina 19-nor. Ahorita les explico a ustedes por qué 19-nor y cuántos carbones y tal. En una sola gráfica le voy a mostrar a usted cuál es el origen para todas estas hormonas y cómo es que logró, a partir de esto, el doctor Russell Marker hacer esta síntesis de prostaglandinas. Ya con este descubrimiento de la norepinefrina, que ya era una progesterona, ya con un nombre, con una definición química, en 1951 la revista Fortune narra a sus lectores en un número extraordinario que Sintex ha realizado lo que probablemente sea la más notable contribución jamás lograda al sur de la frontera de Estados Unidos. Se lo repito, narraba a sus lectores que Sintex ha realizado lo que probablemente sea la más notable contribución jamás lograda al sur de la frontera. Esto lo decía la revista Fortune, que se editaba en Estados Unidos, pero que era leída a nivel mundial, que esta compañía, nacida en México, había aportado lo que probablemente sería el hallazgo más importante al sur de la frontera. Imagínense ustedes una compañía mexicana, en su nombre incluida la E y la X, que es de México, y Sin, que es de sintético. Entonces estamos hablando realmente de un descubrimiento extraordinario para la ciencia a nivel mundial. Y esto era apenas el principio. Lo que seguiría después sería la consolidación de una empresa químico o química, que después se convirtió también en farmacéutica, en México. Y hasta acá vamos demostrando que si se invierte como invirtió Solon, como invirtió Russell Marker, como invirtió Carl Djerassi y como invirtió el doctor Jorge Rosenkrantz, en becar a estudiantes de la universidad, estudiantes del Politécnico, si se les dieran estas becas, si se les dieran en compañías importantes, en donde hay investigación, realmente estaríamos hablando de que en México sí es posible hacer una empresa de primer nivel y una empresa para todo el mundo, aportando a la ciencia lo que siempre, constantemente se están buscando, que son descubrimientos
para ayudar al tratamiento de la salud de muchos pacientes. Pero hasta acá llegamos en este momento. Vamos a hacer un pequeño descanso para que vea usted los mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con más en Líderes Empresariales.